Mañana le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos nuevamente para adorar a Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. La adoración siempre será ¿para quién? Para Cristo. Nunca un culto se trata de quién, ni de ti ni de mí, se trata de quién, de Cristo. Nuestro corazón y nuestra mente tienen que entender eso. Es importante que los mensajes y las exhortaciones sean centradas en el Señor. ¿Es un culto a quién? A Jesucristo. Me gusta mucho todo lo que se ha estado hablando en esta mañana de alabanza, exaltando la obra de nuestro Señor Jesucristo, sus sufrimientos en la cruz, su obra a nuestro favor, su operación cuando estamos afligidos. Es importante que meditemos en esas cosas. Una de las razones por las que muchas veces la iglesia permanece estática y no dinámica es porque no piensa lo suficiente en las aflicciones de Cristo. Pablo era uno que siempre tenía presente las aflicciones de Cristo. Él habló acerca de si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Él dijo, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones y así lleguemos al reino de Dios. A uno de sus hijos espirituales le dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En Filipenses le dijo, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, semejante, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través de la Biblia vemos a los profetas, al Hijo y a los apóstoles y a la cristiandad, dando y sellando su vida con el testimonio del sufrimiento. De tal manera fue el sufrimiento en la mente de los discípulos que la palabra testigo en este tiempo, que en griego es martirio, en este tiempo martirio se considera como que, como sufrir una muerte terrible, cuando lo que significa es ser simplemente testigo. ¿Cómo somos testigos? Cuando morimos a nosotros mismos. El problema es que no queremos morir a nosotros mismos. Queremos que se haga nuestra voluntad. Y menospreciamos lo que vamos a hablar hoy. Menospreciamos la ley de Dios. En esta iglesia no somos antinomistas. ¿Sabe lo que significa eso? Nomos, ley, anti, en contra o en oposición a la ley. La ley de Dios es perfecta. Y hoy vamos a hablar de esta ley de Dios. Así que abróchense los cinturones, porque muchas veces pensamos que el que ha dicho o ha hablado son los hombres. El problema es que menospreciamos a Dios, porque la ley habla de quién, de Él. Toda la ley no es otra cosa que la manifestación del carácter de Dios. Cuando pisoteamos la ley de Dios, pisoteamos el carácter de Dios. A través de la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento,
Dios ha expresado su voluntad al hombre a través de leyes, mandamientos, estatutos, decretos, reglas. Háblanos, Señor, en esta mañana, por medio de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que Dios ha hablado a través de ¿qué? Leyes, mandamientos, estatutos, decretos y reglas. Los 10 mandamientos en hebreo se le conoce como las 10 palabras. Las 10 palabras, así es que se le llama en el pueblo hebreo. Vamos a estudiar las 10 palabras. En Génesis, capítulo 2, versículos 16 al 17, Dios nos muestra y nos dice cómo se va a relacionar con nosotros. Cuando Él nos creó, Él tenía intenciones para nosotros. Y esas intenciones nos las dio por medio de su ley y por medio de su instrucción. Porque la palabra ley no tan solo significa regla, también significa instrucción. Y Dios es maestro. Él no nos va a dejar sin instrucción. Él tiene instrucciones para que usted y yo no digamos, yo no lo sabía, no sé cómo se hace. Él no tan solo nos dio ley y regla, también nos dio instrucción para cómo llevarlo a cabo de la mejor manera. Y nos dio límites. Él puso límites. Los límites son importantes. Sin límites nos desbocamos. Sin límites nos desenfrenamos. Sin límites nos destruimos. Cuando alguien dice resbala mojado, está escrito ahí ¿por qué? Porque resbala mojado. Y si tú aceleras cuando está mojado y resbala, luego no te molestes con el que te advirtió. El propósito es guardarte. Hay una parte que dice, ten cuidado, abismo al principio, no cruces la verja, peligro. Y la gente que hace muchas veces. Reta, prueba. ¿Y cómo termina? Termina mal. En Génesis 2, 16, 17. Mire cómo Dios habla con el hombre. Y esto lo voy a decir porque hace un tiempo acá hablé con una persona diciendo que Dios no manda, que Dios sugiere. Poniendo al hombre al mismo nivel que Dios. Dios manda. Mira cómo comienza el primer libro, Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre. Escuche eso. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea que Dios nos dice qué podemos hacer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. También nos dice qué no podemos hacer. Nos lo dice. No hay libertad para comer del árbol como gente piensa. No, Él nos dio libertad para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No. Él dijo, puedes comer de esto, no puedes comer de esto. Eso no es libertad para hacer lo que te da la gana. De hecho, nos advierte, si se te ocurre comer del árbol de la ciencia, para que veas que no eres libre. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso es importante que nosotros cuando Dios nos habla, escuchemos. Hay consecuencias cuando Dios no es oído. A través de los milenios, Dios ha permitido que sus palabras hayan sido registradas para que las escuchemos. De tal manera que un día tú y yo estaremos frente a Dios y su palabra
será la que nos juzgue. Jesucristo dijo que era su palabra la que nos juzgaría. Y no podremos decir, no lo sabía. En Deuteronomio 4:2, la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Dice, otra cosa que no podemos hacer: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadas, no quites. Eso dice Dios. Fíjense que Él no está sugiriendo. Dios no está sugiriendo, Dios está hablando a su pueblo y le está diciendo cómo se bate el cobre. Las reglas para la vida. El sabio sabía esto, por lo que escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 12 al 13: el fin de todo discurso oído es este. O sea, ustedes saben que aquí ustedes escuchan discursos todos los domingos, y los martes, y los jueves, y posiblemente en sus casas, en la radio. Pero el fin de todo discurso es este. Primero, teme a Dios. Dios quiere que tú y yo aprendamos a temerle. Segundo, guarda sus mandamientos. Ese es el fin de todo discurso oído. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Y miren cómo termina ese versículo en Eclesiastés 12:13. Porque esto es el todo del hombre. De eso se trata nuestra vida. Fuimos creados por Él. Fuimos creados para Él. No hay forma en que usted y yo reflejemos la imagen de Dios aparte de seguir su palabra y su ley. ¿Por qué? Porque la ley refleja el carácter de Dios. Y si tú y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza, y nuestra labor es reflejarle, ¿qué debemos reflejar nosotros? El carácter de Dios. ¿Dónde Dios revela su carácter? En su palabra, en su ley. Ahí Él revela quién es Él y cómo es Él. El profeta Malaquías dijo en Malaquías 4:4: acordaos de la ley de mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Dios le estaba hablando a su pueblo, Israel. Hay gente que dice, no, pero la ley es para el pueblo de Dios, efectivamente. ¿Y los cristianos qué son? El Israel de Dios. La Biblia dice, no seas tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a Israel de Dios. ¿Qué significa eso? No seas tropiezo a los judíos inconversos. No seas tropiezo a los gentiles inconversos. Tampoco seas tropiezo al pueblo de Dios. El Israel de Dios, según el Nuevo Testamento, está compuesto de judíos y gentiles. ¿Ven? Así que están los judíos inconversos, los gentiles inconversos y los judíos y gentiles que son cristianos. Esos son el Israel de Dios. Entonces Dios nos dice en su palabra, ¿a qué somos llamados tú y yo por el Señor? Primera de Corintios. El apóstol Pablo lo deja saber de esta manera. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Mira lo que está diciendo.
ni la incircuncisión, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿quién dijo eso? Pablo. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos cristianos en este tiempo viven como si no tuviesen ley, porque no entienden las Escrituras. En Primera de Juan capítulo 5, versículos 2 al 3, el apóstol Juan dice lo siguiente: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Vieron? Si no guardamos sus mandamientos, ¿estamos amando a los hijos de Dios? Si no guardamos sus mandamientos, ¿estamos amando a Dios? Se lo voy a poner de esta manera. Esposas y esposos, si ustedes no prestan atención a la voz de su contraparte y no respetan la palabra, ¿aman a la persona que está hablando? ¿Verdad que no? Eso es lo que está enseñando el texto. Dios ha hablado. Hacerle caso a su palabra es respetar y temer quién es Él. Dios nos está llamando a esto a nosotros. Dice, pues este es el amor de Dios, versículo 3, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el amor de Dios? Lo dice. O sea que la palabra es clara. No, pero eso es de la ley. Creo que estoy leyendo el Nuevo Testamento. El problema es que muchos han malentendido la gracia. No saben explicar la gracia. Escogen de la gracia lo que les conviene, para hacer lo que les place. Pero la gracia nos capacita para amar lo que antes era nuestro enemigo. ¿Y por qué era nuestro enemigo? Porque nuestro corazón era enemigo y es enemigo de Dios cuando Cristo no está en nosotros. La Biblia dice que somos enemistad contra Dios en el libro de los Romanos. Los mandamientos de Dios, según las Escrituras, tienen varias características. Primeramente, los mandamientos de Dios son santos. ¿Sabían? Son justos y buenos. Santos, justos y buenos. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros violentamos esos mandamientos? Para violentar un mandamiento que es santo, justo y bueno, tenemos que primeramente, si es santo, tenemos que corrompernos. Segundo, si es justo, tenemos que empezar a practicar la injusticia. Y la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Y tercero, es bueno, significa que cuando violentamos el mandamiento nos estamos comportando como estamos siendo malos. Romanos capítulo 7, 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Eso está en Romanos. Ahora, Jesús enseñó que el primer mandamiento dado en la ley es amar a Dios. Note eso. El primer mandamiento dado en la ley es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y la mente. Y en otro pasaje paralelo dice, y con todas tus fuerzas. El segundo dice, Jesús, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Miren cómo lo dijo Mateo 22, 35 al 39. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es
es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base para todos los mandamientos de la ley. Jesucristo dijo en Mateo 22:40: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira lo que está diciendo. Él está resumiendo. Nadie resume como Jesús. Él resumió toda la ley y los profetas en dos mandamientos. ¿Por qué? Porque los primeros 4 mandamientos te enseñan a cómo amar a quién. A Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero los próximos 6 mandamientos te enseñan cómo amar a Dios por medio de amar a sus criaturas. Así que los primeros nos enseñan a amar a Dios directamente, tenerlo como nuestro único Dios y no tomar su nombre en vano. Pero los próximos 6 mandamientos son para cómo nos debemos comportar. No adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás, no codiciarás. Tienen el propósito de que nosotros practiquemos la justicia y aborrezcamos la maldad. Tienen límites de amor. Si no adultero, no destruyo ni a mi familia, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis suegros, ni a mis padres. Si no robo, estoy demostrándole el amor porque estoy respetando lo que pertenece a quién, a mi prójimo. Así que Dios nos está diciendo por estos mandamientos cómo amar, qué hacer y qué no hacer para amar. Así que toda la ley se puede resumir en un solo mandamiento. ¿Cuál sería? Ama. Ama. Ama a Dios. Ama a tu prójimo. Ama al Señor de corazón con todo el corazón y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Así es, hay que amar. El problema es que es fácil amar a los que nos aman. Pero el amor de Dios exige que amemos a los que no nos quieren tan bien. Pero el ser humano quiere amar como quiere amar y no como Dios manda. Y piensa que es una sugerencia. Cuando choca con su propio corazón, su propio ego, su propio orgullo, le echa la culpa a cualquiera de otras personas porque no quiere reconocer que el problema es él, que no sabe amar, que no entiende lo que es el amor, que el amor se sacrifica, vive y muere. Pero hay gente que son solo palabras. Jesús enseñó estas cosas. Dice que estos mandamientos permanecerán hasta que pasen el cielo y la tierra. Dice que Jesús no vino para abolirlos. Te pregunto, ¿ha pasado el cielo? ¿Ha pasado la tierra? Jesús no vino para abolir los mandamientos. Mateo 5, 17, 19 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Ni siquiera se te ocurra, está diciendo. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aunque los mandamientos de Dios no deben ser abandonados, sin embargo, deben ser interpretados a la luz del Nuevo Testamento, ¿sabes? Porque la revelación es progresiva. Sí, porque hay gente que se ha quedado tan solo en el Antiguo Testamento y no entiende ni siquiera lo que significa el Antiguo y las cosas que Dios ha revelado sobre ellos en el Nuevo. Cristo nos amplía y nos enseña el amor de una mejor manera. Debemos interpretar estos mandatos a la luz de lo que Jesús y sus apóstoles expresaron de una manera más completa, más rica, más profunda. Jesús habló y nos enseñó cómo amar más profundamente. Por ejemplo, Mateo 5, 21, 22 dice: oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La gente no entiende el mandamiento. En aquel tiempo los fariseos decían: estoy bien, estoy molesto con mi hermano, lo odio, quiero que se muera, no hay problema con eso, pero no le mataba, así que no es pecado. Y Jesucristo le dijo: no, tú no has entendido la ley del amor. La ley del amor no tan solo trabaja con las acciones, trabaja con las intenciones. Escuche bien, la ley del amor no tan solo trabaja con las acciones, trabaja con las intenciones del corazón, trabaja con los pensamientos, abarca todo, hasta lo que tú tienes escondido. Mira cómo lo dice de esta manera: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Son palabras mayores. ¿Quién dijo que quedaría expuesto? Jesús. Ahora, para que usted entienda lo que significan estas dos palabras, fatuo y necio, y para que dejen de decírselas a sus prójimos, ella o los sinónimos que son esas mismas palabras. La palabra necio significa ignorante. Es una persona que no sabe lo que debe saber. Una cosa es hablar de la necedad y explicar de manera general el necio, y otra cosa es decirle a una persona de frente: ¿tú sabes lo que tú eres? Tú eres un necio. Eso es pecado. Tal vez la persona lo sea, porque la Biblia habla de personas que son necias y de personas que son fatuas, pero no nos corresponde a nosotros decírselo así de frente. Cuando yo hablo de necedad, tenemos que dejar de ser esto. Estoy hablando de manera general. Pero en una discusión, decirle eso a una persona es un pecado que te puede llevar al concilio y, según Cristo, al mismísimo infierno. Cristo tampoco nunca dio sugerencias, ¿sabes? Mira lo que significa también necio: tonto, bobo, estúpido. Lo has dicho, tienes que arrepentirte de tu pecado y pedirle perdón a Dios de la persona que soy. Inepto, soquete, sopenco, burro. De la única manera que no pecan cuando dice burro es cuando se lo dicen a un burro. Ah, mira, un burro. O cuando se lo dicen, como dice una de las cartas escritas por Ignacio Mártir, al hermano burro, porque en esa época había gente que se llamaba así. Pero era en otro idioma, no en español, ¿sabes?
Pero entonces tenemos la palabra fatuo, que significa falto de razón o de entendimiento. Fatuo, una persona que falta de entendimiento, falta de razón, o sea que no analiza. Esta persona no analiza, sin embargo es vanidoso, presumido, petulante y jactancioso. Sin embargo no analiza. O sea que tras que es así, también es un poco arrogante con respecto a su necedad. ¿No se han dado cuenta que la persona que practica la necedad por lo general es orgulloso? Porque piensa que sabe más que todo el mundo, aunque no sabe. Ahora, aunque tú sepas esto sobre alguien, es tu labor decírselo. Tú sabes que tú eres bueno. No, sería para nosotros un gran pecado. Y eso ciertamente rompería la capacidad de tratar a la persona en una relación amorosa para llevarlo a ¿quién? A Cristo. Él le dijo a los discípulos que Él no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Pero muchas veces nosotros que decimos que somos cristianos, en la manera que hablamos podemos herir a las personas y ser un obstáculo para que otros crean. Una de las cosas más tristes que existen es cuando la gente se va de una iglesia por nuestras actitudes. Porque nosotros debemos ser, si amamos a Dios, una comunidad de amor. Mire, hermano, aquí tenemos otra manera en que Dios habla. ¿Oíste que fue dicho Jesús en Mateo 5, 27, 28? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que el adulterio no es tan solo complacer la carne, también es desear a la mujer. O sea, una persona que practica la pornografía es un adúltero. Si usted en esta congregación tiene problemas con la pornografía, yo quiero que usted sepa que usted es un adúltero. Usted le está siendo infiel a su esposo o a su esposa. Porque ¿sabe algo? Amigo que me escuchas por las redes, si tú estás viendo pornografía, no pienses, no, es que esto es para adultos. No, eso no es para adultos, eso es pecado. Porque ahora la gente divide entre cosas para niños y cosas para adultos. No. Eso no es cosas para niños y cosas para adultos. Eso son cosas que son pecaminosas y cosas limpias. Así se divide el mundo. Bien, bueno, malo. Una cosa se llama practicar el pecado, otra cosa es vivir en justicia. No hay puntos medios. Tenemos que tener cuidado. Entonces el problema es que buscamos a las personas, pero nosotros mismos somos adúlteros. Nota que el adulterio lo que hace es que mezcla. ¿Por qué Dios te dio este mandamiento? Porque Él quiere proteger la familia, el corazón nuestro. Ahora, el adulterio no es tan solo físico. Cuando nosotros ponemos cualquier cosa por encima de Dios, estamos adulterando. Si usted pone a su esposa o a su esposo por encima de Dios, usted está adulterando. Si usted pone a sus hijos por encima de Dios, usted está adulterando. Si usted pone a sus nietos por encima de Dios, o su trabajo por encima de Dios, está adulterando. No tan solo está adulterando, está cometiendo idolatría, está violando los mandamientos. El uno, porque el uno dice, tendrás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerza. Y el dos, porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vieron? Entonces estamos violentando el primer mandamiento porque no estamos amando a Dios. Segundo, no estamos amando a nuestro prójimo. ¿Qué es el adulterio? Es lo mismo que idolatría. ¿Por qué? Porque es poner nuestro deseo como nuestro Dios para hacer lo que queremos por encima de Dios y de la persona que decimos que amamos. ¿Vieron? Ahora, 1 Corintios capítulo 8, versículo 11, dice:
El apóstol Pablo a la iglesia de Corintios: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Fíjense que el apóstol Pablo lo usaba para enseñar qué era. El Nuevo Testamento. ¿Qué usaban los apóstoles para enseñar? ¿Qué usaban? El Antiguo Testamento. ¿Y qué fue lo que hicieron? El Espíritu Santo les dio revelación para que ellos entendieran qué significa más exactamente y cómo aplica. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 8 al 11. Lo vas a escribir. Dice: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no podrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿De qué estaba hablando en la ley? Estaba hablando de que si un buey está trillando, pues es justo que él coma de qué. Mientras trabaja, que coma. ¿Verdad que es justo? No lo mates de hambre, no lo uses y luego lo mates de hambre. Pero mira cómo Pablo usa ese texto para este tiempo. Dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o dice esto enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con la esperanza debe recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segamos de vosotros lo material? ¿Qué está diciendo Pablo? Está hablando de los seres humanos. Si usted hace un trabajo, no es justo que usted come y disfrute de lo que trabaja. ¿Vieron la aplicación bíblica de esa ley antigua con respecto a los bueyes? ¿Cómo se aplica a la vida cristiana? Tenemos aquí a Anthony y a Yari. Los dos trabajan. ¿Cómo ustedes se sentirían si luego de que ustedes se han bajado durante la semana no les paguen? Y de momento pasa una semana y trabajan y no les pagan. Y así pasan los días. ¿Verdad que sería injusto? Así con cada uno de nosotros los que estamos aquí. El que trabaja espera ¿qué? Espera salario. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17 dice: nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, en una nueva día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Noten, fíjense que Pablo está hablando acerca de las maneras en que nosotros usamos la ley antigua. Él está diciéndole al pueblo cristiano: hay ciertas cosas en la ley antigua y aunque tienen vigencia, ya no tienen, se trabajan de otra manera para con ustedes. Por ejemplo, ¿quién es el día de reposo para nosotros? ¿Quién? Jesús. Es el día de reposo para nosotros. Y por eso dice: Cristo es el cumplimiento de esas cosas. Nadie te juzgue con respecto a eso. Vieron, los apóstoles y Jesucristo interpretando la ley y abriendo las escrituras para nosotros en este tiempo. ¿Qué significa? Que tú puedes ir a días de fiesta, luna nueva y día de reposo y no estar cumpliendo. Porque el cuerpo es de Cristo, porque tu mente no está en Cristo. Porque tu confianza no está en Cristo este buen día. ¿Saben ustedes? ¿Sabían ustedes que Dios les ofrece vida eterna si usted guarda los mandamientos? ¿Sabías que Jesús enseñó que si tú guardas los mandamientos vas a tener vida eterna? En Levítico dice 18:5: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Mateo 19:17 al 19:
Dice, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesucristo le dijo a quién? Al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven rico le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nota lo siguiente, él dijo que todas esas cosas él había cumplido, pero no quería compartir su riqueza con el prójimo. Él dijo que él amaba a Dios y que cumplía todas esas cosas, pero dio falso testimonio frente a todos, porque puso que su codicia por encima de que de la verdad dio falso testimonio. Además adulteró porque no está sirviendo a Dios de todo su corazón, alma, mente y fuerza, sino que tiene otro Dios. ¿Cuál era el Dios de este joven? El dinero. Él era un idólatra de corazón, amante del dinero, y realmente su bondad era una apariencia. En la superficie parecía buena gente, pero en lo profundo él no amaba a Dios, él amaba el dinero. Y cuando Jesús le hizo un llamado, él le dio la espalda a Jesucristo y siguió su camino para seguir a su propio Dios. ¿Vieron eso? Por eso es que el Evangelio es profundo. El Evangelio nos confronta, nos muestra si verdaderamente somos cristianos o cristitos, o cristianos o alguna otra cosa. Porque cristito es lo mismo. Mire, amado, en Lucas 10, 25, 28 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mira la pregunta del maestro, del intérprete de la ley. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora veamos la respuesta de Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? Mira la respuesta de Jesús. La pregunta del maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La respuesta de Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús a esta persona, bien has respondido. ¿Qué le dijo sobre esa respuesta? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Jesús le dijo, si tú haces eso, tú vas a vivir. Porque esa es la ley y los profetas. Pero miren, hermano, hay un problema con todo esto. Romanos 7:10. El problema está no en la ley en sí misma. El problema somos nosotros. Porque la ley, si se guarda, da vida. Pero hay un problema fundamental en tu corazón y en los corazones de todos los hombres. Mira cuál es el problema. Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Vieron? El mandamiento era para vida, pero a Pablo le resultó y a todos nosotros nos resultó ¿para qué? Para muerte. ¿Por qué? ¿Por qué nos resultó para muerte? Porque aunque la ley es santa, justa y buena, el hombre no es ni santo, ni justo, ni bueno. El corazón del hombre se opone a la ley de Dios desde que nace. Todos los hombres,
todos, incluyéndome aquí, hemos fracasado. No alcanzamos. Todos los hombres hemos fracasado, hemos fallado en guardar la ley de Dios. Si alguien quiere ser salvo por la ley, tiene que cumplirla a cabalidad y a perfección. Nadie puede ser salvo por la ley. Aunque si llegas a cumplirla, si existiese alguien entre nosotros que pudiese, no existe, solamente hubo uno. Voy a hacer como hace un pastor que conozco. Uno. Todos los hombres han fracasado en guardar la ley de Dios, de manera que la ley, en vez de traerles vida, les trajo el conocimiento del pecado. Porque la ley, ¿qué hace? Nos permite conocer el pecado, pero no tan solo el conocimiento del pecado. La ley nos trae ira. Ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se levanta contra toda injusticia de los hombres. Juan capítulo 7, 19 dice: Jesucristo, ¿no dio Moisés la ley? ¿A quién le está hablando? A los maestros, a los expertos, a los escribas, a los religiosos de su tiempo. Le está diciendo: ¿no dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Mira lo que Cristo está diciendo. Ellos creían que ellos cumplían la ley. De hecho, ellos se atrevían a llamar a las otras personas malditos. Esta gente que no conoce la ley, maldita es, le decía los religiosos de su época, y trataban a todos los demás menos a ellos, los fariseos y los escribas, como perros. Y Jesús les dice esta palabra: ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Qué dice la ley? No matarás. Él los estaba confrontando. Él sabía lo que había en sus corazones. Ellos le responden: ¿no digo nosotros que tú tienes demonio? ¿Quién te está buscando matarte? Un asesino va a confesar antes del asesinato que quiere matarte. Algunos lo dicen para amedrentar, pero los asesinos te sorprenden con la muerte. Ellos no van a confesar porque no quieren ir a ser arrestados. Los asesinos profesionales. Así que esta gente, estos eran unos asesinos profesionales, y Jesucristo dijo que el padre de ellos era el diablo, porque era homicida desde el principio. No tan solo eran mentirosos, eran homicidas estos líderes religiosos. Hermanos, Romanos capítulo 3:20 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Si tú quieres ser justificado por la ley delante de Dios, tienes que cumplirla a la perfección. ¿Hay alguien aquí que haya cumplido la ley en este mundo a la perfección? Yo puedo demostrarle a todos ustedes y a mí mismo cuán idólatras podemos ser. Y yo no soy Dios, yo soy un simple hombre. ¿Cómo lo puedo demostrar? Te abro la ley. La palabra de Dios. Y cuando la lees, tú dices: es bien fácil demostrarlo. Todos nosotros tenemos problemas en alguna u otra área de nuestra vida. Romanos capítulo dice 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 4:15 la Escritura dice: pues la ley produce ira. ¿Qué produce la ley?
ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Habíamos dicho claramente que la ley produce ira. Como resultado, acuérdense, este mensaje va a durar 2 domingos. No se lo pierdan, para que aprendamos juntos. No diga, no lo voy a escuchar, no, apréndelo. Te conviene aprenderlo y te conviene amar la ley de Dios. Una persona que es cristiana ama la ley. No la desecha, la ama, porque una persona que ama la ley ama el carácter de Dios. Porque la ley es santa, justa y buena. Pero tú sabes que también hace una persona que ama a Dios, aprende a aborrecer aquello que no es conforme a la ley de Dios. Porque menosprecia el carácter de Dios. ¿Ves que tiene que ver con amor? Cuando tú amas a alguien, tú no quieres herir a esa persona, ni despreciarla en tu corazón. Y la ley te muestra cómo es Dios y lo que le agrada. Cuando tú desprecias lo que Dios dice y lo que le agrada, tú podrás llamarle lo que sea, pero estás menospreciando la palabra de Dios. Y tarde o temprano, los que menosprecien a Dios, la misma palabra dice, serán tenidos en poco. Pero los que le honran serán honrados. Pero hermano, ¿por qué tengo que hacerlo si ella es lo que me señala? Ahí no te está diciendo que dejes de intentar. Ahí está diciéndote que tú no vas a ser salvo por medio de la ley. Pero todo creyente que ha sido salvado por medio de la gracia procura guardar la ley porque quiere amar a Dios. Como está escrito en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 2 al 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Vieron? Es un asunto de amor. Ahora, miren lo que dice aquí. El pecado, este es el último punto que voy a tocar hoy. Los próximos puntos, si la gracia de Dios lo permite, lo vamos a tocar la semana que viene. El pecado se vale de la ley para producir en nosotros 3 cosas. El pecado se vale de la ley para producir en ti y en mí 3 cosas. Número 1, el pecado se vale de la ley para producir en ti anarquía. ¿Saben lo que significa esa palabra anarquía? Una persona libertina que hace lo que quiere. Número 2, rebelión. ¿Saben lo que es un rebelde? Alguien que se opone a la autoridad. Y número 3, separación o muerte. El pecado produce muerte. Así que el pecado usa la ley, el pecado que hay en ti. La ley es buena, pero el pecado que hay en ti usa la ley para producir en ti anarquía, que tú vivas como te place. Número 2, rebelión, que tú te opongas a la autoridad dada por Dios. Y número 3, te llevará a la muerte. La palabra muerte significa separación, significa que te separará. Te separará de todo. El pecado te separará de tu familia. El adulterio, ¿de quién te separa? De tu esposa. El pecado, cuando violenta la ley, separa, rompe. No tan solo el adulterio, ¿saben? Robar, codiciar, mentir, chismear, hechicería, orgías, disipaciones, idolatría, todo eso separa. El pecado separa, te separa de Dios, te separa del prójimo y te separa de una correcta relación con el mundo a tu alrededor. O sea, te conviertes en una variable en este mundo que a donde quieras que vas llevas caos en vez de orden. Te pone en una condición de rebelión contra la autoridad, de tal manera
que no se puede bregar contigo, ni conmigo. Y finalmente te separa de Dios, te separa de tu cuerpo. Tan malo es el pecado que te separa de tu cuerpo, porque la paga del pecado es separación, que es lo que significa la palabra muerte. Tan malo es el pecado que te separa de la vida. ¿Qué significa muerto espiritual? Alguien que está separado de la vida. Pero tan malo es que te separa eternamente, tanto en cuerpo como en alma, de Dios para siempre. Por lo tanto, es algo con lo que tú y yo tenemos que luchar, y en lo que no pensamos lo suficiente. Yo no quiero pensar en eso, pero te deberías pensar en eso, porque el pecado quiere hacer eso en ti. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, mira lo que está diciendo, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Romanos 7:5. Nota lo que está diciendo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros, en nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, llevando fruto para muerte. O sea, si tú no tomas esto en serio, cada día, cada cosa que tú estás haciendo, tú estás cosechando, tú estás sembrando y estás llevando fruto para la separación. Hay gente que siembra para separarse de sus esposos, de sus esposas, de sus hijos, de sus familiares, de sus amigos. En su trabajo le van a meter 3 patas también. Y después dice: no, es que la tienen contra mí. El pecado hace eso. Así que lucha con tu pecado. Lucha contra él. Tú sabes de qué patita tú coges. Ayuda a tu hermano a luchar con el pecado también. Cuando tu hermano esté en pecado, sí le vas a decir, pero también le vas a ayudar para que él conquiste eso en su vida, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No es que lo vas a ayudar en el pecado, lo vas a ayudar y vas a ser como un grupo de apoyo para él, para que él luche en contra del pecado, porque todavía no habéis luchado hasta la sangre en contra del pecado. Vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre al que ha caído, considerándose usted mismo que no sea que usted también sea tentado, porque así como él cayó, ¿quién puede ser el próximo? Usted y yo. Por lo tanto, tenemos que tomar esto en serio. Entonces, Romanos 7:8 nos dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Miren cómo es el pecado. El pecado toma ocasión por el mandamiento, usa el mandamiento. Dice: produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está mal. O sea, el pecado es tan malo que usa lo bueno para hacer más maldad. Y los seres humanos creemos que somos buena gente. Pero entonces estamos usando lo que es santo, justo y recto. Eso es lo que dice. No codiciarás. Pues yo quiero esto. Eso es lo que hace el pecado. Yo no he visto a la gente que sale por ahí y lo único que hacen es adquirir cosas, a cosas que a veces ni necesitan. Y piensan que todo está bien.
no sabe que está siendo guiado por su pecado y cree que todo está bien. Porque está pensando en quién. Y eso es para todos nosotros, ¿sabes? Tengan cuidado de estar mirando, eso está diciendo esto por el hermano. Mira, lo estoy diciendo por todos y cada uno de ustedes y por mí. ¿Lo dijo por mí, pastor? Sí. ¿Por ti? ¿Por mí? ¿Por tu hijo? ¿Por tu hija? ¿Por tu primo? ¿Por tu abuelo? ¿Por tus hermanos? ¿Por tus familiares? Y por tus gobernantes, por tus legisladores y tus jueces, tus presidentes, y por todos los seres humanos que tenemos problemas, y todos nosotros tenemos que luchar en contra del pecado. ¿Entienden? Por lo tanto, debemos ayudarnos. Ahora, no ayudamos a nadie pisoteando. Tenemos que pensar estrategias para no pecar, para cambiar aquello que no es conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se hace? Renovando el entendimiento y presentando tus cuerpos y tus miembros delante de Dios como un sacrificio santo, y no dejando que el mundo te dé su forma. No dejes que el mundo decida por ti. Es que todo el mundo lo hace. Es que así se hacen las cosas en este mundo. La Biblia dice que los creyentes son de Dios. Ellos no son de este mundo. Jesucristo dijo: Padre, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ves que Jesucristo no separó entre las cosas para niños y para adultos? Él no separó esas cosas. Lo estoy explicando así detalladamente porque, hermano, usted y yo sabemos nuestras luchas. Último versículo de hoy, 1 Corintios 15:56. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, esto es lo que suena caro, la ley. La ley es santa, justa y buena, pero es lo que le da poder a qué? Al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, para mostrarte sobremanera pecaminoso, hace lo malo usando ¿qué? Lo que es bueno. Coge lo bueno y lo pervierte. Coge la rectitud y la desvía. De hecho, la palabra pecado es desviarnos del plan. Eso hace el pecado, nos desvía. Jesucristo lo dijo de esta manera: cada cual se apartó por su propio camino. ¿Sabes lo que es pecado? Cuando cada cual se aparta por su propio camino. Pero no termina ahí, gracias al Señor. Mas Jehová, dice, cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. No fue lo que cantamos hoy, no fue lo que Cristo vino a hacer, no vino Cristo a limpiarnos. Él cargó
con nuestro pecado, con la culpa de nuestros pecados y con la consecuencia de nuestros pecados. Él cargó con el pecado, Él cargó con la culpa y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, ahora voy a invitar a un evangelista que ustedes lo han escuchado, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amados, es por Jesucristo que usted y yo permanecemos libres. Es por Jesucristo que somos limpios, lavados por siempre. Es por Jesucristo que somos aceptos. Es por Jesucristo. Mira al Hijo. Soberano Dios, te ruego, Señor, que selles las palabras de nuestros corazones mientras aprendemos tus escrituras. Suplicamos entendimiento, sabiduría. Enséñanos a amarte y a amar tu ley. Enséñanos a obedecer. Enséñanos a amar a nuestro prójimo y amarte a ti, guardando tu palabra. Pero también enséñanos que la vida y la salvación son por medio del Evangelio y de la sangre derramada a nuestro favor. Gracias, oh Señor, porque tú nos lavas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lavado por siempre. Cuando acabe el cántico hay unos anuncios que se van a dar, ¿verdad? Pero también yo voy a entregar unos papelitos aquí que ustedes no tienen, que son cuando uno se le olvidan las palabras. El reporte, el informe, gracias hermano, el informe anual de la iglesia. ¿Cuántos no tienen el papel? ¿Cuántos no tienen el papelito del informe anual de la iglesia? Levante la mano, las familias que no lo tienen. Ah, pues ahí hay 1, 2, 3 y 4. ¿Ustedes lo tienen? Sí, 5. ¿Lo tienen, Junior? Ok, 1, 2. ¿Lita lo tiene? 3, 4, 5. ¿Clary lo tiene? ¿No? Ok, está bien. Ahí lo tiene. ¿Tú me lo puedes ayudar a repartir? El martes, si Dios lo permite, vamos a estar aquí reuniéndonos. Día 31. Obviamente el horario de 7 a 8:30, por la gracia del Señor. De 7 a 8:30, 7 a 9, por la gracia de mi Dios. Si nos despedimos, vamos a hacer un simbólico, una despedida simbólica. Canten junto a mí, lavada por. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias,
sin marcha, sin marcha, limpia corazón. Tu sangre me cubre y pleno estoy, y mi maldad lavada fue, no queda más, y nada es, soy libre en ti, mi culpa fue lavada por siempre, y mi maldad lavada fue, no queda más, quitada es, soy libre en ti, mi culpa fue lavada por siempre. Precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual, solo de Jesús la sangre. Precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual, solo de Jesús la sangre, y mi maldad no queda más, quitada es, soy libre en ti, mi culpa fue lavada por siempre, mi maldad lavada fue, no queda más, quitada es, soy libre en ti, mi culpa fue lavada por siempre. Precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual, solo de Jesús la sangre. Precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual, solo de Jesús la sangre. Preciosa sangre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Mira, hermano, ponga sus manos así. Y en su mente, preséntese delante del trono. Y allí dígale: Señor, te entrego todo aquello que te desagrada. Mis odios, mis rencores, mis culpas, mis maldades, mis rebeliones, mi indiferencia, mi dejadez.
la negligencia en mi vida, Señor, el corazón frío o tibio, lo presento delante de ti. Señor, enséñame a aborrecer estas cosas. Límpiame de mi maldad. Enséñame a amar tu palabra, tus caminos, tus propósitos. Oh Señor, enséñame a temerte en gran manera y amarte a ti sobre todas las cosas y a mi prójimo como tú me amaste. Ayúdame, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Lo que tiene el papel antes de que la hermana dé la anuncio. Si usted tiene alguna duda, usted puede acercarse a mí y puede preguntar. Pero voy a ir por encima rapidito sobre esto. Aquí tienen el presupuesto y el gasto real de este año pasado hasta el septiembre. Como verán, gracias a Dios dimos en positivo. Se ofrendaron 2.062,27 más que el año pasado, que se habían ofrendado 3.000. Para la obra del Señor y para las misiones. Se ofrendaron 5.062, una iglesia pequeña. Sin contar las ofrendas que se han dado, muchas de ellas en efectivo. Estoy contando aquí simplemente lo que entró y salió de la iglesia, de la cuenta de la iglesia, porque sabemos que muchos de ustedes muchas veces hacen esto. Dáselo a tal hermano. Y dan de su propio bolsillo y corazón. Sí, pueden cortarlo. Le damos gracias a Dios que nos permite poder